Bien, pues ahora nos toca hablar de óptica física. En este caso, pues son las unidades, las formas, las teorías que nos van a ayudar a conocer cómo se comporta la luz cuando atraviesa la materia, cuando rebota de esa materia, o qué es lo que le pasa a las longitudes de onda para poder viajar en el espacio. Lo primero que tenemos que saber es que desde el principio del conocimiento y la curiosidad, el ser humano pensó en diferentes maneras de pensar sobre de la luz. Desde tiempos antiguos había creencia de que la luz era un poder o carácter divino. Se presentaba porque los dioses, el dios, así lo quería. Desde cuando el sol salía, era una divinidad, los relámpagos que producían luz, la lumbre que también podía iluminar, tenían carácter divino. Otra de las la luz salía de los ojos, chocaba con los objetos y por eso podíamos verlos. Esas son la serie de teorías antiguas. Las más modernas, ya desde Newton, nos muestran un modelo corpuscular. Es decir, Newton pensaba que la luz estaba compuesta de partículas y estas partículas chocaban con los objetos, los podían atravesar a los translúcidos y se podían explicar diferentes fenómenos ópticos como la reflexión y la refracción, pero fallaba rotundamente con la difracción y la interferencia y bastantes otros más. Huygens teoriza este modelo ondulatorio donde a la luz le da la cualidad de una onda, como cuando, ¿sí me escuchan? Creo que... Sí, escucho perfectamente. ¿Se está cortando? Yo lo escucho muy lejano. Okay. Yo lo escucho muy bien. Se escucha como mucho eco. Mucho eco. Es que cerré la puerta para que no sonara por allá afuera. Déjenme ver si puedo mejorar esto. Ahí cambió ahorita, de hecho. Ok. Profe, ¿es con cámara abierta? Por favor, para saber que están ahí. Ya al rato Okay. las quieren echarse en un panelito, lo que sea. No pasa nada, ¿eh? Yo micrófono no, ¿verdad? Oiga, profe. No, los micrófonos cerrados. Profe, una disculpa. Yo le mandé un correo de que estaba en el trabajo, que nada más me dieron chance 1 hora. No sé si tenga problema. Nada más si ya te contesté el correo, no pasa nada. Porque 2, 3 personas me mandaron correo en los 3 grupos. Sí, creo que no me lo contestó. Ok, no. Bueno, si ya lo mandaste, vuélvelo a mandar para que no vaya a calificarte mal esa asistencia. Vale, bien. Gracias. Lo importante, bueno, haciendo un paréntesis, lo importante ahorita es la comunicación. Si yo no sé que ustedes tienen necesidades o actividades diferentes a las que ya programamos desde hace 2 semanas, y a lo mejor extraordinarias o que no se pudo comunicar la actividad que ustedes tenían que realizar, pues yo asumo que nada más faltaron. Pero si alguien me avisa, oye, profe, yo tengo mi trabajo, termino a las 10, a las 12, pues yo puedo tomar en cuenta esas situaciones, ¿de acuerdo? Igual, si por alguna situación no se puede prender la cámara, comprendo. Siempre y cuando sean participativos, comunicativos, yo puedo comprender todas estas situaciones, ¿sale? Bueno, entonces comentaba, el modelo de Huygens toma una forma ondulatoria la transmisión de la luz, o en sí la luz. Él dice que la luz es una onda. De hecho, lo compara con una onda mecánica, como cuando uno arroja una piedra a un estanque y se produce una perturbación de ese medio. Siendo específicos, las ondas
tenían que transmitirse a través de un medio. Y de hecho, una de las cosas que hicieron para hacer compatible esta teoría es inventar el éter. El éter era lo que formaba todo el universo, el tejido del universo. Ahora sabemos que no es así, pero ese era el medio por el que se desplazaba la onda luminosa. Jung demostró experimentalmente el carácter ondulatorio de la luz con su experimento de la doble rendija, que si quieren en la última clase lo podemos hacer, es muy sencillo. De hecho, lo vamos a hacer para que lo puedan apreciar e identificar. Maxwell y Hertz nos dan la teoría de que la luz es una onda electromagnética. Una onda eléctrica y una magnética que están unidas y están en una interposición a 90 grados, mientras la magnética se desplaza en este ángulo, la eléctrica se desplaza en este otro. Y con esto pueden explicarse más fenómenos. Huygens ya nos explicaba el fenómeno de la interferencia y la difracción. Ahora, con estas ecuaciones de Maxwell, que de hecho fue un chiripazo, al notar que las ecuaciones eléctricas y magnéticas, al combinarlas, podían resolver algunos problemas teorizados, pues esto se forma la teoría electromagnética de la luz. Al final, Planck y Einstein pueden explicar un fenómeno que hasta el momento no se podía, que se llama el fotoeléctrico. Cuando la luz choca con una superficie metálica pulida, se produce una diferencia de potencial, quiere decir un voltaje. Y este fenómeno no se podía describir o explicar completamente porque requería que existiera una masa. La teoría fotónica onda partícula de Einstein nos puede explicar este fenómeno, ya que nos dice que sí, la luz es una onda, pero también es una partícula. Esta partícula la llamaron fotón. Un fotón es un quantum, paquete de energía, donde cada longitud de onda de la luz tiene una energía específica para esa longitud. No puede cambiar el valor de la energía para una misma longitud en todo el universo. Bien, este fenómeno explicado le cuesta a Einstein, o le vale, su premio Nobel. Denme un segundo. Sí, no, sí va del otro lado. ¿Sí? Entonces, conocer las formas en las que se piensa o se pensaba que la luz viaja nos ayuda a explicar los fenómenos. En óptica geométrica la vimos como si fuera un rayo de luz, únicamente en una sola longitud de onda, para no tener efectos de difracción, perdón, de dispersión o algunos otros como variación en el índice de refracción por la longitud de onda. Y esto es lo que vamos a ver en esta clase precisamente, cómo se comporta la luz con respecto a su longitud de onda. Cuando ya se piensa en la luz, una de las cosas que nos interesaría saber es cuánto tiempo le tarda recorrer una distancia. Hay un intento que hizo Galileo de medir la velocidad de la luz por medios terrestres, que mandó a dos de sus chalanes a diferentes montañas. La idea era que llevaran un candil, descubrieran el candil, el otro observador lo tenía que descubrir justo cuando la luz alcanzara a llegar. Pero pues sabemos ahora que la luz es infinitamente más rápida que cualquier tiempo de reacción humano. Así es de que fue un fracaso. Pero de los fracasos también se puede aprender. Así es de que Galileo concluye que si la luz no es instantánea su velocidad, es extraordinariamente rápida.
Y pues eso lleva a otros pensadores, investigadores, a tratar de entender cómo medir la velocidad de la luz. Romer, denme un segundo. Perdón, es que todavía no termina el otro cliente. Bueno, es que una vez que ya salen de aquí del gabinete, ya se convierten en clientes cuando van a comprar. Entonces, este otro investigador, Romer, tenía una bitácora de eclipses de la luna Io con Júpiter. Es decir, cuánto tiempo le tardaba pasar desde uno de sus lados hasta salir a esa luna. Esa bitácora le demuestra que cuando la Tierra está más cerca de Júpiter, se tarda menos el eclipse. Y si está más lejos, puede tardarse hasta 22 minutos más. Y gracias a Newton, nosotros podríamos calcular el diámetro de la órbita terrestre y con eso saber qué distancia recorrió en 22 minutos. Para Romer, esta velocidad de la luz se calculó en 220,000 kilómetros por segundo. Bastante rápido, pero muy lejos de lo que ahora conocemos como cierto. Un 26% inferior al valor conocido actualmente. Para métodos puramente terrestres está el método de Fizeau. Este método hace lo mismo que hizo Galilei, pero sin personas. A una distancia de 8.6 kilómetros coloca un espejo y a través de los huecos de una rueda dentada, como un engrane, lanza pulsos de luz. Los pulsos, obviamente, es porque la rueda está girando y puede salir la luz, viajar 8.6 kilómetros de ida y vuelta. Tomar el tiempo de esto es bastante difícil porque sigue siendo una distancia muy corta para la reacción que puede tener un equipo. Pero si yo hago girar la rueda dentada lo suficientemente rápido, sale la luz, rebota y regresa y choca con uno de los dientes en lugar de atravesarlo. Entonces puedo medir la velocidad angular y calcular la velocidad de la luz. Cuando choca, ¿qué quiere decir? Que estoy en el límite y ya no puedo ver ese impulso luminoso. Ahí puedo medir la velocidad de la luz con mucha precisión. En este caso lo midió a 313,000 kilómetros por segundo. También hay un error bastante alto, pero ya menor que como iban las estadísticas de investigación. Hay muchos métodos, unos más parecidos a otros, pero estos son los principales porque fueron, si no los primeros, los más acertados. Aquí tenemos varios tipos de experimentos que se realizaron para medir la velocidad de la luz. Romer, con su medida estelar, logra acercarse un 26% a la velocidad. Bradley, aberración estelar, 301,000 kilómetros, un error bastante pequeño. Para los métodos terrestres, Fizeau, que se pasa por 4.5%. Foucault, aquí no se utiliza una rueda dentada, sino un espejo giratorio. Y él se acerca al 0.6%. Bastante cerca. Michelson, por métodos de interferometría, es decir, ahorita vamos a ver qué es la interferencia y cómo se logra medir la velocidad de la luz con otro rayo de luz. Esta medida llega al 0.001% de exactitud. Es bastante precisa al valor conocido y estandarizado ahora. Pero hay un detalle. Nosotros ya no medimos la velocidad de la luz porque esta es finita
y tiene una magnitud exacta, 299.792 kilómetros y 458 metros como valor exacto. No hay pierde, no se pasa ni un centímetro, ni le sobra un milímetro, ni nada. Es una medida exacta porque la hemos convertido en una unidad universal. Es una unidad de medida. Es lo que le toma de tiempo a la luz viajar 1 metro dividido entre esta distancia. Es un valor exacto. Ya no la tenemos que medir. Entonces tenemos esto como relevancia. La velocidad de la luz es finita y conocida. Las unidades astronómicas es la distancia que hay del Sol a la Tierra. Y esta distancia tarda más o menos unos 8 minutos y 20 segundos la luz en viajar. La velocidad de la luz se determina como una constante en 1983. Bien, nos decía Huygens, la luz es una onda. Pero ¿y qué es una onda? Esta perturbación del medio, cuando arrojamos la piedra al estanque, se mueve el agua, se desplaza el agua. ¿Qué es lo que está pasando con la materia? En realidad, lo único que hace es subir y bajar este volumen de agua, pero sin desplazarse. Es un transporte de energía sin tener que movilizar materia. Y esto se logra porque la energía que se transfiere de la piedra que se arrojó al medio y no se desplaza la materia, solamente la energía, subiendo y bajando los niveles de volumen de agua. Bien, tenemos magnitudes para esta onda. La magnitud de la amplitud es la distancia que hay desde un máximo a un mínimo. Dejen pongo el otro marcador. La amplitud es desde lo más alto hasta lo más bajo. Esa es la amplitud. La longitud de onda, desde un punto máximo hasta otro. Luego tenemos también la fase. Si esto estuviera en un eje coordenado, aquí tenemos nuestro eje X y nuestro eje Y. El punto en Y, este punto, esa es la fase, cuando cruza en el cero. Esto es muy importante porque estas son las partes de la onda, pero una onda electromagnética no es una onda estática, es decir, no es una imagen, una instantánea que podemos tomar ahí. La onda se va desplazando. Esto es lo que le da el valor especial a la luz. Tenemos una frecuencia que es el número de longitudes de onda que pasan en un segundo y el periodo, que es su inversa, o lo que le toma a una longitud de onda de tiempo completarse. Luego también tenemos esta fase que puede ser coincidente, parcialmente coincidente o totalmente en contra para diferentes ondas. Si es totalmente coincidente, es decir, la fase de una onda comienza donde comenzó la otra onda, esto hace una interferencia constructiva. Las componentes verticales se suman, aumenta la amplitud sin cambiar la longitud de onda. Y esto hace que la intensidad sea mayor en la suma de esas dos ondas. Pero si están fuera de fase o no coinciden sus longitudes de onda, como en este caso, vamos a ampliarlo, la componente, aquí tenemos un eje coordenado, la componente que va de aquí a aquí se suma con la que va de ahí hasta acá.
pero no están totalmente en fase, estas están desfasadas, fuera de fase. Y el aporte, la sumatoria total, no es como si fueran los máximos o los mínimos sumándose. Y el otro caso es cuando están totalmente fuera de fase, como este caso. Aquí la componente de esta parte se suma con la componente del otro, y al sumar lo positivo y negativo, si tienen la misma amplitud, pues no se elimina esta onda y es una interferencia destructiva. Voy a tratar de no ponerles muchas fórmulas y muchos números para no revolverlos, pero tenemos que conocer la ecuación de onda. Bien, principalmente nosotros tenemos longitudes de onda desde muy pequeñas, la longitud de Planck, hasta las que son del tamaño del universo. Van desde las muy energéticas, longitudes cortas, y las muy poco energéticas, las longitudes largas. Por ejemplo, si yo les pongo esta imagen, tenemos 3 tipos de onda. ¿Cuál sería la onda con una longitud menor? ¿La negra, la gris o la roja? La negra. La negra. Perfecto. Y la gris es la que tiene una longitud más larga. ¿Cuál es la más energética? ¿La roja? ¿La negra? Ah, De hecho, la negra. Entre más corta es la longitud de la onda, más energética, exactamente. Sí. Por eso, cuando nosotros hablamos del espectro electromagnético visible, la luz azul es la que tiene más energía para causar daño en el ojo. Aunque esto no es lo único que puede dañar el ojo, porque así como la luz ultravioleta causa cataratas, la luz infrarroja, que es la menos energética en el espectro visible, también causa cataratas. Pero eso es debido a un fenómeno que se llama resonancia, que veremos en la próxima clase. Bien, entonces nuestro ojo puede alcanzar a ver las longitudes de onda desde los 380 a los 830 nanómetros. Esto es para un ojo bien adaptado. No es como que yo pueda agarrar un ojo, secarlo y ver los tintes a qué longitudes corresponden. Pero yo sé de qué están formados los pigmentos retinianos y puedo medir su sensibilidad a las longitudes de onda. Esto experimentalmente puedo llevarlo a cabo creando esos mismos pigmentos y proyectando luces de diferentes longitudes de onda para ver la sensibilidad de estos. El término, más bien el rango más aceptado y más difundido de la sensibilidad del ojo es desde los 380 nanómetros hasta los 780. Ese es el rango que utiliza la Comisión Internacional de la Claridad o de la Electricidad, CIE, para la sensibilidad del ojo humano. Y esto es importante porque cuando nosotros estudiamos la luz, la podemos estudiar desde longitudes muy cortas hasta longitudes muy largas. Pero si estudiamos la luz visible, estamos limitados a ese rango, de 380 a 780. Varía dependiendo de la bibliografía y la técnica que estén utilizando para la medición. Bien, esto nos ayuda para las pruebas de color, como Ishihara, Farnsworth y otras pruebas de sensibilidad del color. Otro de los efectos que tiene las longitudes de onda o el espectro electromagnético es la polarización, la interferencia y la difracción. ¿Qué es la polarización?
Se describe cuando la orientación de las oscilaciones del campo eléctrico solamente avanzan en una sola dirección. Si yo tengo una luz no coherente, que quiere decir una luz normal, la luz del foco, la luz del día incluso, la luz se emite longitudes de onda y campos eléctricos en todas las orientaciones posibles. Pero si yo a través de un reflejo o a través de un medio polarizo esa luz, solamente se emite el campo eléctrico en una sola dirección. Esto reduce la intensidad, para empezar, pero aumenta el contraste. Si yo a un paciente que me dice voy a ir a pescar, le ofrezco unos lentes polarizados, no le va a molestar la luz que se está reflejando en el agua. Ahorita vamos a ver por qué la luz que se refleja en el agua es tan molesta. Porque nada más está recibiendo la parte que avanza en el ángulo de polarización de esos lentes. Disminuye la intensidad y también la dispersión que se crea en el ojo. Es por eso que los polarizados son los adecuados para la nieve, para la pesca, para situaciones de luz intensa, luz natural o luz reflejada. Sin embargo, tomen en cuenta también, por ejemplo, esto no se lo había dicho a los otros grupos, pero ahorita me acordé. ¿Han leído ustedes las fichas técnicas de los lentes polarizados con espejeado? Las de Ray-Ban, las de Costa, las de todos los lentes que tienen un espejeado, tienen una ficha técnica y advierten, porque, mal no recuerdo, en Arizona, Estados Unidos, hay una ley que obliga a todas las empresas a comunicar si sus productos se fabrican con elementos cancerígenos. Y esas gafas están fabricadas con elementos cancerígenos. Todos los espejeados se utiliza zinc para hacer el espejo. Así es de que, bueno, una gafa polarizada y espejeada no es como que va a dar cáncer en el ojo, pero tiene un elemento que es cancerígeno. Si usted no quiere nada de eso, ustedes ya saben, no le ofrezco esto, porque si él se lee la ficha técnica, ahí aparece. Eso es adicional al conocimiento. Entonces, una lente polarizada me elimina todos estos reflejos tan molestos del agua, de los vidrios, cuando hay un choque entre superficies refractantes. Eso los elimina. Y esta es la luz linealmente polarizada. La luz se puede polarizar de forma lineal, de forma circular y elipsoidal. Los lentes más avanzados tienen incluso los 3 tipos de polarización. No sé si han visto ¿cómo se llamaban estos polarizados de Ray-Ban? ¿El croma? No. Hay un polarizado en Ray-Ban que es oblicuo. Este polarizado, si tú lo pones frente a tu pantalla y le giras, no se oscurece la pantalla, aún y siendo polarizado. Podemos obtener luz polarizada por diferentes métodos. Los más fáciles serían los de reflexión, porque eso es todo lo que pasa en la naturaleza. La luz del sol choca en el agua y me refleja mis ojos y está parcialmente polarizada y es realmente molesta. Si yo hago que esa polarización en la que viene la luz choque con un polarizado que no está en su eje, no entra y veo a través de la superficie del agua. Además se reducen todos los reflejos en vidrios, en espejos también, en el agua, en la nieve. Entonces para eso me sirve el polarizado. Y esa es una forma de obtenerla, por una reflexión en una superficie no metálica. También hay polarización por absorción. Algunos materiales dicroicos, como la turmalina y películas Polaroid, tienen absorción selectiva de componentes de campo eléctrico. Y esto hace que la luz que los atraviesa emerja
ya polarizada. Utilizo un lente Polaroid, proyecto luz no coherente y la que sale es una luz polarizada. Esa es una forma muy sencilla. Y ustedes lo pueden ver en el tensiómetro. ¿Sí conocen el tensiómetro para revisión de las tensiones en los armazones? En los lentes, perdón. Son dos placas polarizadas encontradas a 90 y ponen el lente en medio y pueden ver el patrón de tensiones que hay en su lente. Muy importante para los armazones de propianato. Si un lente queda muy tenso, lo puede romper cuando se dilate. Sobre todo un policarbonato, que se dilatan mucho y el propianato no se dilata, lo puede romper. Los polarizados por dispersión, que es el efecto Rayleigh, que es la razón por la que el cielo es azul. La luz que más fácilmente se dispersa es la luz azul, las longitudes cortas. Y por eso nuestro cielo es de color azul. Y este efecto Rayleigh, ustedes lo pueden ver a mediodía cuando esté el cielo totalmente despejado. Miran la parte más azul del cielo a través de un polarizador o un lente polarizado y lo giran. Verán cómo esta parte se oscurece, porque en esa parte la luz del cielo está polarizada. No es en todo, y menos si hay una nube, ahí ya no se polariza. La birrefringencia es cuando tiene dos medios o dos índices de refracción según la dirección de la polarización. Si mi polarización va así y el índice está aquí, entonces viaja a una velocidad diferente. Pero si yo giro un poco y el índice está aquí, viaja a una velocidad diferente de la primera. Y eso me produce, incluso lo puedo aprovechar para utilizarlo en aparatos como interferómetros. Otro método de obtención es por interferencia. Aquí utilizamos láminas retardadoras. Igual están hechas de materiales birrefringentes que nos dan este efecto de doble haz de luz dentro del material, que al final, al emerger, pueden causar interferencia también. Y la difracción. Yo puedo usar rejillas de difracción para causar la polarización por interferencia también. Y se preguntarán, ¿cómo son las rejillas de difracción? Pues de hecho son microprismas que se ponen o se depositan sobre una superficie plástica, como por ejemplo en los tazos 3D de las sabritas, que los movíamos así, se veía que se movía el monito. Si despegamos la primer capa de ese tazo, esa es una rejilla de difracción. Y si lo usamos para atravesar un láser, nos puede causar la difracción de ese láser. Y el efecto está bien padre. Ahí lo pueden dejar de tarea para verlo. Bien, cuando la luz se polariza, tiene esas formas de conseguirse, pero les comentaba que una de las principales es esta de la reflexión en un medio por el que tenga refracción también la luz. Por ejemplo, la luz que incide sobre el agua. Cuando el ángulo de la luz refractada forma un ángulo de 90 grados con la luz reflejada, se forma lo que se llama ángulo de Brewster. La luz reflejada se refleja totalmente polarizada en esa dirección. Por eso la luz del reflejo del agua nos molesta tanto, porque está totalmente polarizada. Y cuando la luz incide de este modo, aquí tenemos la incidencia, toca la interfase, se refracta y también se refleja al formar este ángulo de 90 grados aquí. Esta luz va totalmente polarizada. Y es lo que nos molesta en el agua. Y es fácil de bloquear con un polarizador que no esté a este eje.
Esto se aplica en óptica láser, en filtros polarizadores, en las gafas para el sol y en algunos instrumentos ópticos, como interferómetros también. La ley de Malus, si nosotros tenemos un haz de luz polarizado y colocamos un polarizador en ese haz ya polarizado y lo giramos, se reduce la intensidad de esa luz. Por ejemplo, ustedes agarren cualquiera de sus lentes polarizados y vean su pantalla girándolo. Eso reduce la luz, incluso en los elipsoidales y circulares, aunque no tanto como en los lineales. Se puede calcular esa intensidad reducida gracias a la ley de Malus, que nos dice que esta reducción está dada por el coseno cuadrado del ángulo en el que giramos el filtro polarizador. Si yo giro este polarizador 30 grados y saco su coseno, me queda, si mal no recuerdo, un 0.87%, y si es a 60, me queda el 50%, y si lo giro muy, muy cerca de los 90 grados, me va a reducir totalmente. Vamos a hablar de algunos tipos de materiales anisotrópicos, se llaman. Estos tienen diferentes índices de refracción y es variable con respecto a la longitud de onda incidente. Y eso ya de por sí es en cualquier medio refractivo. La luz se refracta diferente para cada longitud de onda, pero en este caso incluye también el eje de la polarización de esa luz. La birrefringencia es cuando el material presenta dos índices según este ángulo de polarización del haz de luz que estamos estudiando. También se puede modificar la polarización cuando atraviesan estos materiales y la dispersión cromática anisotrópica. Esto sucede cuando la longitud de onda y la dirección de la polarización son modificadas o modifican el color que se percibe. ¿Dónde conseguimos materiales anisotrópicos? De hecho, en Temu, si quieren. ¿Han visto unos llaveritos que si tú los miras por una cara son cuadritos? Los miras por una cara, hacia el interior te da un color o tres colores, si ves las tres caras, lo giras para la otra y ves otros colores diferentes y le das vuelta. Ese es un material anisotrópico. Cambia la longitud de onda o el eje de polarización según la cara que lo estás viendo. Eso se pueden aplicar en interferometría, en estudio de colorimetría, en espectrometría también. ¿Dónde aplicamos la polarización? Estos son ejemplos representativos de la aplicación. Por ejemplo, en dermatología, para que los tejidos no reflejen la luz y veamos lo que es realmente importante. Lo he visto también a los tatuadores, cuando toman una fotografía, le colocan un filtro polarizado a su cámara para no tener reflejos de la piel. Y en oftalmología, bueno, la lámpara de hendidura tiene un filtro polarizador para evitar los reflejos, pero también se puede aplicar en estudios más avanzados, como polarimetría de retina, para detectar glaucoma, degeneración macular y para la córnea, que es con el filtro de polarización de la lámpara de hendidura. Para endoscopías y cirugías, los tejidos internos son húmedos y reflejan mucho. Un polarizador va a reducir todos esos reflejos. Odontología, importantísimo conocer el tono de los dientes y de los tejidos, y como hay humedad, hay muchos reflejos. El polarizado los reduce. En oncología incluso se utiliza para distinguir entre tejidos cancerosos y sanos. Entonces sí se aplica mucho la polarización. Sin ella ni siquiera podrían estar viendo su pantalla.
Bien, otro fenómeno es la interferencia. Vimos desde hace rato que puede ser constructiva o destructiva, dependiendo de si las ondas se superponen para sumar o para sustraerse. ¿Cómo producimos la interferencia? Bueno, hay una que es por división de haz láser. Estos se utilizan espejos divisores o donde los subhaces recorren caminos diferentes y se recombinan generando patrones de interferencia. Por ejemplo, hay unos biómetros de ojo, biómetro ocular, que lanzan ese par de rayos divididos, rebotan, regresan y crean interferencia. Y si yo mido el patrón de interferencia entre espacio y máximos y mínimos, puedo encontrar dónde es la longitud axial de ese ojo y también por los demás patrones que vamos a ir encontrando, cada cuándo cambió de índice de refracción ese medio. Por ejemplo, córnea, cámara anterior, cristalino, humor vítreo y el regreso. Ahí yo puedo utilizar la interferencia. La de reflexión en películas delgadas. Si yo soy curioso y he visto el aceite flotar en el agua, puedo notar un patrón de colores. Son patrones de interferencia también. Lo que sucede aquí es que la luz choca y se refracta en el aceite, pero es tan delgada esta capa que el reflejo que sucede en la interfase aceite-agua rebota y sale, emerge, haciendo interferencia sobre el reflejo que hubo en la primer superficie, aire-aceite. Entonces también se crea ese patrón de interferencia en películas muy delgadas. Como por ejemplo el aire y algún otro medio, el aire y el vidrio. Ahorita veremos otro ejemplo. La interferencia de transmisión. Cuando pasa a través de un material, se refleja en superficies internas y emerge interfiriendo con la onda principal. Esto en los materiales anisótropos también es lo que sucede. En ondas de radio y las microondas, si yo me acerco manejando en mi carro con la estación sintonizada en otra diferente a la que me voy acercando, de repente la transmisión dominante a la que yo me estoy acercando la puedo sintonizar, aunque sea fuera de mi frecuencia. Y esto es porque es tan intensa esta transmisión que domina la que yo estoy recibiendo y de hecho la elimina. Y puedo escuchar la interferencia de esa otra emisora. Ok, cambiando un poquito, debemos conocer estos conceptos que ya habíamos visto en geométrica, que es catóptrico y dióptrico. Una imagen catóptrica es aquella que se forma por una reflexión en una superficie especular. Si hay, se recuerden, la superficie especular es porque la superficie es tan lisa, más lisa que la menor de las longitudes de onda que rebota en ella. Si la longitud más pequeña en el visible es 380 nanómetros, la superficie tiene que tener una rugosidad menor a 380 nanómetros para poder reflejar esa luz. Y todo lo más, como ya es más grande, también se refleja. Yo tengo sistemas dióptricos, que serían los lentes, las lupas, algunos telescopios de Kepler y de Galileo, y tengo sistemas catóptricos, como los telescopios de reflexión. Y tengo sistemas combinados, catodióptricos, cuando utilizo espejos y lentes. Por ejemplo, telescopios astronómicos, que pueden utilizar los dos sistemas para amplificar aún más. Denme un segundo, por favor.
Bien, continuemos. Perdón, estaba tomando un poquito de agua acá. Y, ok, estos sistemas catodióptricos son los sistemas combinados. Otro avance tecnológico muy importante en cuanto a las lentes, pues fueron los recubrimientos antirreflejantes. Hay diferente tipo de antirreflejantes según su deposición. Déjame mover esto. Es decir, cómo agrego la capa antirreflejante al material, al sustrato. Puede ser por deposición, por evaporación al vacío. Aquí lo que hago es tener una cámara de vacío, colocar mi material sustrato, mi mica, y los materiales del antirreflejante. Los materiales los voy a calentar tan rápido y a tanta temperatura que se van a sublimar, pasan de sólido a gas sin pasar por la fase líquida. Y esto hace que la nube de gas se deposite de manera uniforme sobre las superficies que están ahí adentro. Y esa es la manera más común de colocar los antirreflejantes actualmente. Existe también la deposición por pulverización catódica. Lo que hago es cargar eléctricamente un material y pulverizo estando eléctricamente negativo y positivo para que se atraiga y quede bien adherida el gas o el polvo que estoy usando para poder generar esa capa antirreflejante. Generalmente no solamente se hace una vez, se hace más de 5 veces ese procedimiento, porque si no sería un antirreflejante de muy baja calidad. También hay deposición en fase vapor, deposición química en fase vapor. Aquí el material se vaporiza, pero no dentro de una campana de vacío. También tiene una alta pureza y una deposición bastante uniforme. O la deposición por inmersión, así como se hacen los tintes que se sumergen en la solución, también se podían hacer los antirreflejantes, solo que aquí se desperdiciaba un poquito más de material y creo que ese ya ni siquiera se maneja. Todos los tratamientos por cualquier tipo de técnica de deposición necesitan una fase de curado, un endurecimiento que puede llegar a confundirse con el antirrayas. Hay que endurecerlo, ya sea químicamente con luz ultravioleta o aplicando una capa adicional de recubrimiento. Fenómenos de interferencia serían como, por ejemplo, los anillos de Newton. Así como en la imagen derecha, si yo coloco un lente positivo sobre una placa plana, puedo notar ese pequeño patrón de interferencia, zonas de líneas claras y oscuras, donde se está generando por una capa delgada de aire. Y esto, pues, se ve bonito y tiene aplicación en la revisión de la calidad de los sistemas ópticos. Otro lugar donde también pueden ver este fenómeno de interferencia es cuando le colocan la mica de cristal a su celular. La pegan y va recorriéndose hacia la orilla y al borde pueden notar este patrón también de colores del patrón de interferencia. Y ya entrando en la difracción. La difracción es la capacidad que tiene una onda para desviar su trayectoria rectilínea y bordear un obstáculo. Es una consecuencia de la naturaleza ondulatoria de la luz. Recordemos que cada frente de onda está formado por infinitos frentes de onda. Si yo tengo mi onda de este modo, vamos a poner aquí algo parecido. Yo puedo tener círculos concéntricos porque está
Ay, Dios, esto ya se me movió mucho. Bueno, vamos a imaginar que todo está perfectamente centrado. Patrones de onda que salen hacia... Ay, Dios, pero un poquito de eso, ¿no? Salen hacia esta dirección, estaríamos con curvas muy cerradas, más abiertas, más abiertas, más abiertas, y si vamos desde la distancia en la que se encuentra el Sol hasta donde estamos nosotros, podríamos decir que la curvatura es cero. Son ondas planas. ¿Por qué? Porque están muy lejos de la fuente emisora. Y esto hace que tengamos una onda plana. Ahora son ondas de este modo. Pero cada una de estas ondas está formada por nuevos frentes de onda, por puntos aquí, aquí, y así en toda la longitud de esa onda plana. Y cada punto funciona como un nuevo frente emisor, como un objeto nuevo. Si yo atrapara, pusiera una rendija aquí y nada más dejara pasar este frente de onda, lo que estaría produciendo sería que ahora la luz que puede pasar por ahí sea un nuevo frente emisor. Y así con cada uno de los puntos que forman los frentes de onda. Es por eso que cuando se pone en el borde, se llama un efecto de borde, cuando colocamos un objeto en ese frente de onda, ya sea plano o circular, puede bordear el objeto y a final de cuentas, pues va a continuar una vez que haya pasado la suficiente distancia. De hecho, les voy a subir un link en donde van a poder ver este efecto formando un fenómeno que se llama punto de Poisson o de Poisson. Ese es muy, muy particular, porque si esto no existiera, no sería un fenómeno ondulatorio la luz. De hecho, no me acuerdo si ya lo subí. Les he subido varios videos. Bien, el principio de Huygens es precisamente esto que nos dice de la naturaleza ondulatoria de la luz y cómo puede bordear estos objetos gracias a que cada uno de los puntos de los frentes de onda son nuevos frentes de onda. Tenemos dos tipos de difracción, la de Fresnel y la de Fraunhofer. La difracción de Fresnel es para cuando el detector está próximo a la abertura. Esta es una difracción de campo cercano. Y la difracción de Fraunhofer es de campo lejano. Cuando los frentes de onda son esféricos, estamos en la difracción de Fresnel. Cuando los frentes de onda son planos, estamos en la difracción de Fraunhofer. Y la podemos distinguir de este modo. Si es Fresnel, es campo cercano. Si es Fraunhofer, campo lejano. Frentes curvos, Fresnel. Frentes planos, Fraunhofer. Distancias próximas para Fresnel y lejanas para Fraunhofer. Cuando yo quiero hacer difracción a través de una abertura circular, y este efecto lo vamos a ver en la última clase, se forma el disco de Airy. Esto es un patrón de difracción a través de un punto.
Hagan de cuenta que es un pinhole, pero mucho más chiquito. El agujero tiene que estar en el orden de la longitud de onda de la luz que incide. Si estamos usando un rayo láser verde de 535 nanómetros o algo parecido, pues el tamaño de esa perforación en una lámina metálica tiene que rondar los 535, 540 nanómetros. Si lo hago más pequeño, no atraviesa la luz. Se forma un patrón parecido a lo que es esta retícula, de este modo, con diferentes discos concéntricos. Cuando yo tengo un sistema óptico, puedo alcanzar a aumentar los objetos, si es, por ejemplo, un microscopio o un telescopio, pero deben de tener un límite. Este límite está dado por la difracción o el criterio de Rayleigh. Esto nos dice que ese sistema puede observar dos puntos como si fueran los dos puntos y no cuando están tan cerca que se ve como un solo punto. De hecho, este es un criterio de agudeza visual y se llama agudeza visual de separación. En los sistemas ópticos es la resolución del sistema. Un microscopio óptico tiene su límite y no puede avanzar más allá. Estos fenómenos de difracción se utilizan también en la microscopía, en la cristalografía de rayos X, la holografía médica y espectroscopía de muestras biológicas. Y vamos con la dispersión cromática. Esto, si mal no recuerdo, lo habíamos visto de entrada en óptica geométrica. Si la luz atraviesa un prisma, sufre una desviación hacia la base. Pero como la luz blanca está compuesta de muchas frecuencias o de muchas longitudes de onda, estas se refractan de manera distinta para cada longitud de onda. Esto lo que hace es que, vamos a hacer un pequeño dibujo aquí. Si yo tengo un prisma al que le hago incidir un rayo de luz, se refracta hacia la base, pero la luz de longitudes de onda más cortas se refracta más, es decir, la luz azul queda más cerca de la base y la luz roja queda más lejos. Y en intermedios, pues tenemos todos los demás colores, por eso podemos ver el arco iris. Se van a dar cuenta que siempre están ordenados de las longitudes más cortas hasta las más largas. Los colores espectrales. Jesús, adelante. Buenas noches, maestro. Buenas noches. De ahí la prueba bicromática, ¿no? De hecho, es la última que vamos a ver en esta clase. Y se van a dar cuenta que es genial, porque está calculada para eso, para ser genial. Bien, como la luz de longitudes cortas se refracta más, si yo pusiera un sensor lineal aquí, puedo medir la intensidad de esta longitud, de la siguiente, porque ya la descompuse. Y este sensor, que puede ser una línea de píxeles de una cámara fotográfica, que de hecho así son, solo que están calibrados para poder detectar diferentes longitudes de onda y no solamente intensidades, se llama espectrometría o el espectrógrafo. Esto nos ayuda a saber de qué está compuesta una luz. Si es una luz visible, la podemos ver como colores. Y si es una luz no visible, también lo podemos hacer. Y aquí ya podemos saber qué longitud de onda es la que domina en ese haz electromagnético.
Y sí, uno de los principales aplicaciones para nosotros en optometría son las bicromáticas, la prueba bicromática. Para la espectroscopía que les estaba describiendo, necesitamos una fuente de luz. Esa fuente la medimos, luego la dispersamos, la volvemos a medir con un detector y un analizador. Esto lo que hace es que con eso que descomponemos la luz sabemos cuánta intensidad tiene en cada longitud de onda. Y si yo atravieso una muestra que pueda atravesar esa luz, puedo medir cómo cambió el espectro electromagnético al atravesar la muestra y puedo caracterizar cada material. Por ejemplo, si yo atravieso una mica con filtro fotocromático, el espectro que incide es muy diferente al espectro que sale. Y si es una mica tintada, pues mucho más la diferencia. Y si es un blue free, blue sheet, blue red, blue lo que quieran, también ha sufrido un cambio. Eso lo vamos a ver en la tercera clase y vamos a hacer una pequeña discusión acerca de si sirven o no sirven o cómo los aplicarían ustedes. Bien, este fenómeno de dispersión relacionado con la longitud de onda hace que la luz más energética, la de longitudes más cortas, esté más cerca de la base y las longitudes más largas mucho más alejados. Con eso podemos decir las intensidades en un espectrómetro. Pero también la aberración cromática dispersa la luz. Recordemos este efecto. Déjenme aumentar este. Cuando yo represento un lente, puedo hacerlo con este tipo de simbología, como un lente convexo, o puedo hacerlo con un par de prismas unidos por su base. Esto también me representaría un lente positivo. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué? Bueno, porque si se dan cuenta, cuando la luz incidente, la blanca, atraviesa este prisma, la luz morada o violeta está más cerca de la base y la roja está mucho más lejos. Y esto me produce dos efectos de aberración cromática. El primero, si yo tengo aquí mi sensor, aquí atravesado, lo que estoy notando es que la luz de longitudes más cortas y más energéticas está por delante, enfocada por delante. Y la luz menos energética, o la luz de longitudes de onda más largas, está por detrás. Lo que nos decía Jesús. Esto se aplica para la prueba bicromática, que tiene sus condiciones también. Pero esto se llama aberración cromática longitudinal. Es decir, por la longitud se han separado los rayos. Y la aberración cromática transversal es que en este punto, fuera del centro, aquí, se ha enfocado el color rojo o las longitudes rojas y hacia el centro las de longitud de onda más cortas. La longitud, esta aberración cromática es lo que hace que cuando usamos un sistema óptico corrientito, como un telescopio de los que venden a 10 pesos en las ferias, y vemos la luna, la vemos más grande, pero toda la orilla está llena de colores. Alrededor más rojos y hacia el centro más azules. ¿Y cómo evito estas aberraciones cromáticas? Bueno, puedo usar un doblete acromático. Un doblete es un juego de lentes, uno positivo, convexo, y uno negativo, cóncavo, de diferente índice de refracción. El más común es el de vidrio crown con vidrio flint. El crown es un convexo y el flint es cóncavo.
Con esto hago que las longitudes de onda que se estaban enfocando por detrás y por delante se enfoquen de una mejor manera en un solo punto. Y evito aberración cromática, tanto longitudinal como transversal. Ya estos sistemas son de mejores ópticas y no tengo aberración cromática cuando miro la luna con un telescopio de este tipo. Y el punto que nos contaba Jesús, y de los más importantes para nosotros en optometría, la prueba bicromática. Esta prueba tiene un principio físico exactamente dado porque la longitud más corta se enfoca por delante y la longitud más larga por detrás. Esto hace que si mi retina estuviera en esta posición, mi retina está aquí, la luz verde de mi optotipo se enfoca de este lado y la luz roja de este otro. Y la distancia que hay entre este y la retina y la distancia que hay entre la retina y el rojo debe ser la misma. Aquí está medio chueco, pero es que no tengo mi lápiz táctil. Estas distancias son iguales en la prueba bicromática y para ello la condición especial es que el optotipo verde emita a 335 nanómetros y el optotipo rojo a 620 nanómetros. Si yo utilizo luces rojas y luces verdes fuera de ese rango, mi prueba bicromática no está perfectamente calibrada, porque en esas longitudes la distancia de enfoque es de 0.5 dioptrías, la mitad para uno y la mitad para el otro. Y es por eso que nos sirve un chorro la bicromática para medir esos pequeños desenfoques. En conclusión, estudiamos polarización, cómo los materiales anisótropos o anisotrópicos modifican la polarización de la luz y con aplicaciones en dermatología, oftalmología, endoscopía, cirugía y la interferencia, que es la superposición coherente de ondas para fabricar recubrimientos. Eso se me olvidó decirles. El antirreflejante lo que hace es eliminar por interferencia los reflejos. Para poder evaluar superficies ópticas utilizamos los anillos de Newton y se diseñan también los filtros espectrales. Si yo no quiero tener luz azul, tengo que diseñar un material que no deje pasar la luz azul. Si no quiero luz roja, diseño un material que no deje pasar luz roja. La difracción limita la resolución de cualquier instrumento óptico y también del ojo. Si hay un ojo con una difracción muy alta, pues la luz no puede tener una resolución para tener una muy buena agudeza visual. La dispersión tiene dependencia de la longitud de onda. Si es un índice de dispersión, que es el número AB, muy alto, pues no nos sirve para un prisma, por ejemplo, o un bifocal flat top con una dispersión muy alta. Vamos a ver halos de color alrededor de los objetos. Y bueno, de hecho me fui muy rápido porque nadie hizo preguntas, nadie me quiso interrumpir. ¿Tienen alguna duda, queja, sugerencia? Adelante, Jesús. Tengo una duda. Dime. En alguna ocasión había escuchado esta parte digo, hay lensómetros que tienen el filtro para la luz que te da tono naranja, rojizo y verde. Y bueno, había escuchado que sí hay un poquito de diferencia entre ambas tonalidades para a la hora de medir la graduación en el lente. ¿Estoy en lo correcto o no?
Te refieres al sistema de iluminación del lensómetro, ¿verdad? Sí. Ok. Yo diría que sí. Si yo estoy utilizando una luz roja, por ejemplo, yo tenía uno anaranjado, como tú mencionas, y tenía uno verde, al que le quité ese LED porque se me fundió y le puse uno azul. Entonces, entre naranja y azul, sí llegaba a notar diferencias dióptricas de 25 y hasta 50. Entonces, eso también nos podría arrojar hasta cierto punto digo, en un lente con un mayor valor AVE a un menor AVE, me imagino que se puede llegar a notar más, o no. No. El valor AVE nos causa mayor dispersión, la dispersión cromática. Si yo tengo, ya sé a qué te refieres. Si yo tengo una luz anaranjada en mi lensómetro y se la cambio por una luz verde o una luz azul, voy a notar diferencia de graduación. Pero si yo tengo un lensómetro verde y un lensómetro anaranjado, no debo notar diferencias, porque cada uno está calibrado para su sistema óptico. Y a lo que tú te refieres, si un número AVE mayor me produce una graduación diferente, yo diría que no. Estaríamos en el rango de los 0.25 a 0.5 dioptrías en casos muy, muy extremos, pero comparando policarbonato con un CR39. Y si yo lo que quiero tener es una mica de 0.50, ya está incluido dentro del cálculo de esas curvaturas que me dé un 0.50, ya sea policarbonato o CR39. Y el número AVE lo que hace es dispersar la cromaticidad. Solo que lo hiciéramos con un interferómetro, a lo mejor ahí sí notaríamos diferencias más altas. Gracias. ¿Alguna otra duda? María Fernanda. Adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Una disculpa por no prender la cámara porque estoy en la clínica, pero ahora sí que ahorita viendo lo que eran las aplicaciones a través fue creo que en el tema de polarización, las aplicaciones clínicas, vi que mencionó la dermatología. ¿Sí? Yo antes en la clínica donde trabajaba, yo trabajaba con láser. Me surgió la duda porque dije, bueno, cuando las ondas son largas, en una máquina, por ejemplo, en la máquina que yo trabajaba era para reducir o quitar el vello en la piel. Y lo que resulta es que esa máquina trabajaba con ondas muy largas. Entonces, mi duda aquí es, entre las ondas que sean más largas, ¿quiere decir que hay más profundidad? No. Este fenómeno lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero quédense con esta idea. Lo que les decía de las cataratas. La luz ultravioleta es de onda corta y la luz infrarroja es de onda larga. Y ambas pueden producir catarata. Ok. ¿Por qué? Porque la ultravioleta deteriora el tejido de una manera diferente a la infrarroja. La infrarroja lo hace a través de la resonancia. Una resonancia es que la vibración natural de ese tejido o de esa molécula se acerca a la longitud de onda o a la frecuencia natural de esa longitud de onda y aumenta el efecto térmico en este caso para poder dañar el tejido. Lo mismo sucede en el microondas. Si yo meto, ¿qué será bueno? Un pastel seco y le pongo calentar, o se tarda mucho o ni siquiera se calienta. Pero ¿qué tal si meto un pastel de 3 leches? Un húmedo. Va a empezar a hervir luego. ¿Por qué? Porque tiene más contenido de agua. Y el microondas está hecho para resonar con las moléculas de agua. Por eso calienta lo que es húmedo y lo que es seco ni lo toma en cuenta.
Ok. Sí, es que preguntaba porque yo ahora sí que trabajaba en eso de depilación láser. Entonces, nosotros por lo regular cuando utilizábamos esa máquina, o sea, teníamos que utilizar lo que eran pues gafas de polibicarbonato. Entonces, no se podía utilizar como tal una gafa como tal, entre comillas, sencilla, ¿no? Y no podíamos utilizar como tal también vestuario negro, porque igual no atraía, o sea, el láser atraía como tal como si fuera fototermólisis que actúa contra lo oscuro, o sea, el pigmento oscuro. Entonces, a lo que yo recordé que esa máquina trabaja con ondas, ahora sí que son largas y que por eso penetran el pigmento del vello hasta llegar a la raíz del vello, ¿no? Entonces, por eso le preguntaba, entre las ondas más largas quiere decir que hay mayor penetración, se podría decir profundidad, pero me está diciendo que no, ¿no? No necesariamente, pero sí he visto ese efecto. Por ejemplo, en un OCT o en un tomógrafo, se utiliza luz infrarroja para penetrar más los tejidos, para tomar fotografías de las células dentro de los tejidos, como en el Pentacam o en los OCT de retina y poroides. Entre más larga es la onda, más penetra. Pero eso no es la ley, es una generalidad nada más. Ok, gracias, profesor. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosilla? ¿Pudieron ver los materiales que subí a la plataforma? Sí. Bien. Ya les había enseñado cómo usar la aplicación de Notebook LM, si mal no recuerdo. ¿Sí? ¿Sí les enseñé o no? La verdad no me acuerdo, maestro. Es la que poníamos el libro y poníamos frases y podía descifrar, o sea, que nos pasaba dónde venía esa parte del texto que queríamos leer. Exactamente. Es esa aplicación. Esa aplicación la utilicé para hacer esas dos infografías y también el video. Y si se fijan, pues quedan de buena calidad, muy comprensibles, fáciles. Está bien para que la apliquen, ya sea en esta o en otras materias. En mi caso, si ustedes usan una inteligencia artificial para ayudarse a hacer sus tareas, no hay problema. Solo no hagan sus tareas con la inteligencia artificial. No le digan, hazme mi tarea. Eso no se vale, porque ustedes ya no tienen un conocimiento adquirido. A lo mejor sería bueno si fueran ustedes programadores de prompts o algo así, pero si no, no. Busquen bibliografía, metan la notebook, hagan resúmenes, hagan fichas de estudio, pueden agarrar un video, por ejemplo, que se está grabando, meterlo a notebook y pedirle un resumen de audio, un resumen en fichas de estudio, etcétera, etcétera. Y con eso, miren, fácil van a hacer sus tareas en esta y en todas las demás materias. Bueno, entonces, a reserva de que haya otra duda, hasta aquí le dejamos y nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profe. Hasta luego, profesor. Excelente Gracias. fin de semana. Nos Bye. vemos hasta la Descanse. siguiente. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos.